Bueno, vamos a continuar con los vídeos explicativos de la unidad 11 y nos habíamos visto lo último, la parte de urbanización con sus tres etapas históricas, acordaros, la etapa preindustrial hasta el siglo XIX, la industrial del XIX hasta el 75 y la postindustrial de 1975 hasta la actualidad. Y ahora comenzamos con la parte de morfología, que es muy importante para vosotros de cara al práctico de la unidad 11 y que haríamos también el examen, que es un práctico que a veces suele caer en la BAU, que sería analizar un plan urbano, ¿no? Con lo cual estos elementos que vamos a ver aquí son importantes que los tengáis en cuenta. Bueno, sería correspondiente al número 3 en la parte de teoría de la morfología urbana y como concepto morfología en el sentido urbano, ya sabéis que viene de forma, pues sería el aspecto externo que presenta la ciudad. Está influida por los siguientes factores que vamos a ir desglosando y que vamos a ir viendo luego ejemplos con imágenes, incluso con una imagen de una ciudad en Google Earth para que tengas un ejemplo diferente. Por un lado estaría el emplazamiento, que sería ese espacio físico o topográfico concreto donde la ciudad se va a realizar, que se elige en un determinado momento en función de la función que se quería buscar para ese emplazamiento. Ya sabéis que la mayor parte de las ciudades antiguas se han hecho junto a ríos. Evidentemente la importancia del agua es vital. Se ha hecho en una zona que sea fácilmente defendible, por ejemplo cerca de zonas de colinas o en altura, cerca también de recursos tanto mineros como agrarios, son los más importantes para alimentar a la población, o bien en zonas de emplazamiento de caminos importantes, de encrucijada de caminos, como también en zonas portuarias, aquellas que serían las ciudades marítimas. La situación sería la posición de la ciudad respecto a un entorno mucho más amplio a nivel geográfico, con lo cual la diferencia entre emplazamiento y situación es que el emplazamiento es un lugar concreto donde se hace la ciudad, el lugar físico concreto sobre el que se sitúa encima la ciudad y lo que está alrededor, y la situación es el contexto geográfico amplio que hace que esa ciudad pudiera ser luego importante, el entorno en sí, es decir, que se utilice para un dominio político, militar o económico de la zona. El plano sería el conjunto de las superficies construidas que se han ido creando en la ciudad, los diferentes tipos de forma que puede llegar a tener en función de los edificios, las calles, plazas que se vayan realizando. Suele haber diferentes tipos de planos, pero estos son los tres más típicos, que luego veremos algún que otro más. El plano irregular serían calles estrechas, tortuosas, no están definidas, no se cortan en ángulo recto, tienen diferentes tamaños, es muy típico de las ciudades medievales, la parte central de las ciudades medievales, incluso las ciudades musulmanas. El plano radiocéntrico hay una plaza, un centro del cual sería la zona importante, y a partir de ahí se van estableciendo diferentes tipos de radios en torno a anillos concéntricos. Y el plano ortogonal es el plano en cuadrícula o damero, es decir, que las calles se cortan en ángulo recto y forman manzanas, que es la definición que tendréis arriba. Si veis aquí abajo, veis un poco más o menos los planos. Esto sería, como veis, plano irregular, donde las calles son diferentes, no se cortan en ángulo recto, son estrechas, sinuosas, etc. Plano radiocéntrico, donde a partir de una zona, como puede ser la parte central de la ciudad, que puede estar cerca de catedral, ayuntamiento, se van haciendo diferentes tipos de anillos concéntricos. Y otro sería el plano ortogonal, que el ejemplo es el plan Cerdá de Barcelona del siglo XIX, la parte del ensanche, que también tenemos en Madrid, y ya veremos el plano también de Madrid como ejemplo, o por ejemplo la misma Nueva York. Sería planos ortogonales. La trama es cómo están dispuestos los edificios en el plano, y puede ser abierta o puede estar cerrada. Por ejemplo, si fijamos aquí seguramente la trama va a ser cerrada, y aquí la trama es más abierta porque hay más diferencia entre unos edificios y otros. La edificación también puede ser tanto colectiva como individual. Individual, las típicas son las viviendas 60, adosadas, chalés,
y las colectivas o los bloques de edificios y de apartamentos. Y luego el uso del suelo es la función para la cual se utiliza el suelo en el plano urbano, que puede ser para uso residencial, que sería la vivienda, para uso industrial, para uso de equipamientos o bien para un uso comercial. Bueno, visto esta parte, vamos a ir viendo la presentación con imágenes, que de aquí tenéis lo mismo, morfología, los diferentes factores que condicionan la morfología, como hemos visto. Vamos a ir avanzando en ello. El emplazamiento, aquí lo vais viendo. El emplazamiento, por si veis el ejemplo de Toledo, está hecho en esta zona de altiplano, esa parte de colina defensiva, donde tiene, evidentemente se eligió esta zona, primero porque está en altura, fácil defensa, la zona agrícola alrededor, cerca de un río, en este caso el Tajo, y que es de fácil defensa en una parte importante de la ciudad, con lo cual eso sería, como hemos visto, el emplazamiento. La situación, la posición relativa de la ciudad respecto a un entorno, que es importante, la función de la ciudad determina su elección dentro de esa situación. Y aquí veis lo que hemos hablado antes de, por ejemplo, la ciudad de Zaragoza, que está en una punta estratégica porque está relativamente cerca de ciudades muy importantes de España, como son ese triángulo del nordeste, que es Madrid, Bilbao y Barcelona. Como veis, dentro de este triángulo de ciudades importantes, la ciudad de Zaragoza está situada a una distancia más o menos estratégica de estas tres ciudades y se beneficia por ello, que sería lo que es el corredor del Ebro. Y seguimos avanzando, vemos el plano y vemos los ejemplos. Bueno, el plano irregular, ejemplo sería la parte antigua de las ciudades, normalmente zonas muralladas, etcétera. Pero bueno, para que veáis el ejemplo, el casco antiguo de la ciudad de Ávila, veis que no hay calles rectas, los edificios no están dispuestos unos enfrente de otros, no hay mucha distancia entre ellos, o el casco de Toledo. El casco radial, ejemplos, veis muy bien, el casco antiguo de Vitoria, veis cómo sigue una serie de radios, la disposición de edificios. Aquí veis la de Pamplona, que también lo veis, sigue bastante bien. Tarragona, que sería hipodámico, de ejemplo romano, campamento romano, como veis ahí también. O el más ejemplo paradigmático es el de París. Ahí tenéis el Arco del Triunfo. Y a partir de aquí salen cada uno de los diferentes barrios administrativos de la ciudad de París formados por distritos. También en Ámsterdam, veis ahí el plano, igual, que está también radiocéntrico. Y luego el plano ortogonal, que es típica en la zona de manzanas, cuadradas rectangulares, disposición ordenada, con vías y diagonales, con ejes verticales horizontales. Y el ejemplo, pues los tenéis aquí. El ejemplo es Manhattan, típico. En Pamplona, la parte del ensanche, que es muy común que todas las ciudades tengan ensanche este tipo de edificios. Y el más famoso de España es el ensanche de Barcelona. Si comparáis la parte, veis, sería plano irregular y esta es la parte del plano regular, que se ve claramente la diferencia entre una parte y otra. La trama, hemos dicho abierta y cerrada. Y aquí veis el ejemplo. Trama cerrada, veis que la distancia entre unos edificios y otros es mucho, las calles no son tan anchas. Si la comparamos con esto que hay una trama abierta, veis que la diferencia entre edificios es mucho mayor, hay más espacio. ¿Ves? O esta, por ejemplo, lo que hemos mencionado antes. La parte de trama cerrada del casco antiguo de Barcelona, que es irregular, esto es irregular, y esto sería la parte del ensanche que conecta con la parte antigua, que veis que esto sería zona de manzanas y por lo tanto ortogonal. Y esto que veis aquí, que veis que hay una calle bastante más ancha que separa una zona con otra, es la antigua muralla de todas las ciudades que en época contemporánea se van a quitar, en la mayor parte de ellas, para unir, para que la ciudad siga creciendo y se unan ambas partes. Edificación colectiva individual, este sería individual y estos son colectivas. Y uso del suelo, vemos aquí el ejemplo, zona industrial, para zona residencial, para zona comercial, por ejemplo que lo veis ahí, sería pues, Alcalá de Henares, diferentes zonas para lo que se emplea.
Luego las partes de la ciudad es el siguiente vídeo que haré, pero primero veremos un ejemplo de Google Earth para que veáis otra vez los elementos que hemos visto. Pero bueno, que es importante, las partes de la ciudad son casco antiguo, ensanche, periferia. Si lo veis aquí en el plano, esta sería la parte del casco antiguo hasta el siglo XIX, la parte preindustrial. Esta sería la parte del ensanche, veis con plano ortogonal. Puede tener también plano radiocéntrico en determinadas zonas. Y luego la parte de la periferia, que es la zona exterior de la ciudad. Vemos antes de acabar el vídeo el ejemplo de Google Earth y he elegido Salamanca como ejemplo. Aquí veis la parte de la ciudad, parte de campo, la parte agrícola. Aquí tenéis Río Tormes y por lo tanto veremos el enclave. La situación ya la veis, que es una zona relativamente llana, cerca de la zona del Zócalo, de grandes alturas, zona importante en la zona agrícola debido a la cercanía con el río. Si nos vamos acercando a Salamanca, y espera que quite, vale, vamos acercando aquí a Salamanca, vais viendo que la ciudad, la parte antigua, siempre la tenéis que buscar cerca del río, ¿vale? En este caso, esto sería un meandro de un río, ¿vale? La parte de curvas, bueno, pues aquí es una zona de protección, es en la parte antigua, no sé si la veis, con diferencia que el tramo es más irregular y aquí hay más regularidad en la parte del ensanche. Y toda esta zona sería periferia para equipamientos industriales, como este de aquí, zona de urbanizaciones, etc. Si nos acercamos un poquito más al plano, vale, pues vais viendo que es, bueno, estaría la parte de la Plaza Mayor, que es importante, buscando las catedrales, todo lo que sería la zona de la parte antigua. Y veis que esta parte de aquí que se nos dibuja es la zona de la ciudad antigua, que por aquí habría una muralla que se llegó a quitar para conectar la ampliación de la ciudad con el resto de las zonas. ¿Vale? Y ahí podéis ver diferentes tipos de plano que se han ido realizando.